Soy Armando Román, arquitecto. Soy originario de la Ciudad de México. Yo estudié en Inglaterra la carrera en la Universidad de Liverpool, University of Liverpool. Hice un intercambio en TU Graz, en Austria. También estudié la maestría de urbanismo y una en diseño en fabricación digital en la NAWAC recientemente. Y me encanta y creo que a futuro quizás luego busque un posgrado o algo, porque sí me gusta mucho estudiar. Se me quedó con mi padre. Yo trabajo en HKS Arquitectos, son los autores del SoFi Stadium en Los Ángeles, los Dallas Cowboys, el AT&T, el TCM del Santos Corona, y con muchos hospitales. Entonces hay muchos sectores, pero yo me especializo en deportes y entretenimiento. Me ha tocado estar en proyectos grandes, chicos, medianos, ¿no? Entonces me ha tocado estar en auditorios para universidades, en estadios, en centros de alto rendimiento. Recientemente estamos en algunos de la NFL, entonces Browns, que también pueden entrar ustedes en la página y ver todos los proyectos que se ha hecho en la oficina y afortunadamente ya otro proyecto que estamos haciendo en México recibió un premio y vamos a presentarlo en Miami en el WAF. Entonces ese va a estar padre también. ¿De dónde nace el ser arquitecto? Yo, de hecho, y es chistoso porque hace poco lo platicaba yo con alguien y viéndolo más como en el tema deportivo, porque yo quería ser futbolista. O sea, yo de hecho estuve en Pumitas y jugué hasta los 16, 17 y en Pumas era difícil en ese entonces, yo soy del 88. Entonces me tocó competir en el representativo y todo. Yo dije, yo quiero ser futbolista. Y mi papá me dijo, va, ok, sigue, prueba. Y Pumas no avanzabas mucho para llegar a la cantera, a las fuerzas básicas. Hasta que mi hermano y yo vimos que había una prueba en Pachuca. Entonces fuimos a Pachuca, me probé y yo ya iba a jugar en Pachuca. Me dijo, sí, te queremos de defensa. Dije, oye, sí, ya voy a ser futbolista. Y mi papá me dijo, no, ahora sí, ya, fantástico, pero ahora sí no quiero verte yo que te dediques, quiero que te dediques a otra, que estudies, que termines, ¿no? Y entonces mi otro sueño era ser arquitecto y era porque me encantaba hacer, ¿no?, dibujos, construir, hacer muebles. Es chistoso decir, ay, no, me encantaba también Lego. Y sí, tengo un montón de Lego y me encantaba hacer como un montón de nuevos diseños. Y después sí me volví muy, muy matado y me metí en los libros de arquitectos. Desde Andrea Palladio, que era como la super base, ¿no?, de los italianos y que Vitruvio y todo, pero quería yo iniciar. ¿Dónde empiezo? Pues me voy a eso, ¿no? Y yo a los 16, 17 le dije yo a mi tía es diseñadora gráfica. Le dije, oye, ¿hay una manera de que en el verano pueda yo trabajar en alguna oficina? Y me dijo, sí, ella tiene muchos conocidos. Ella pues, vive en la Condesa y está conectada con muchos arquitectos de renombre mexicanos. Y pues trabajé yo en la oficina de Mauricio Rocha, de jovencito. Y quería ver cómo estaba la cosa. Entonces él me metió, de hecho Mauricio, me tocó ayudar en uno que era el famoso de la Casa de los Videntes, creo. Y también participé y hice otros proyectos sin haber yo, o sea, ni siquiera yo estaba en la prepa. Y entonces me empecé a ver cómo es el taller, las maquetas, todo, ¿no? Y me empezó a gustar. Y entonces, pues dije, pues sí, yo creo que va para aquí, voy para arquitecto. Me metí a área 1, me encantó y mis padres son actuarios, entonces mucho de números. Hasta que mis padres sí que, mi mamá quería que fuera yo más financiero, ¿no? Y mi papá me dijo, no, sí, arquitecto fantástico, veo que tienes toda esa pasión y si tú no tienes una pasión por algo, es muy difícil, ¿no? Porque mi hermano, por ejemplo, no tenía una pasión para estudiar algo en específico y se fue a negocios.
Ahora es muy buen negociante, pero no fue que tuviera una pasión por negocios, pero a mí se me generó, o tenía la pasión de ser futbolista o ser arquitecto. Y es que eso me fui yo a estudiar arquitectura, a profundizar, y también como mis padres estudiaron en Inglaterra su maestría, en Cambridge, yo dije, pues voy a ver si también sigo mis papás y estudio. En Cambridge no en sí hay arquitectura, es más como teórico, matemáticas y demás. Entonces me fui apliqué, hice todo el proceso a inglés y me fui a estudiar a Inglaterra. Lo viví distinto, aunque me tocó, en Inglaterra tú entras a estudiar como en los fines de septiembre. Y entonces dije, oye, pues no, ya había yo terminado la prepa y me metí a la UNAM. Hice el examen y estuve yo en el Max Cheto un ratito en el taller antes de pasarme a Inglaterra, y ahí también vi cómo se iniciaba el proceso, y entonces me tocó también esa parte y conocí a Humberto Ricalde y a otros arquitectos que estuvo padre. Y luego dije, ya me fui a Inglaterra y lo viví distinto y me gustó. Sí es como se estudia ya después, regresando a México y dando clases, entiendo que sí es muy, muy diferente cómo se enseña en arquitectura en México y en Inglaterra. Tuve varios profesores muy, muy, muy agradables. Yo creo que el primer año me tocó estar en muchas cosas como de matemáticas, y cálculo y física. Me tocó que es como el año, le dicen el Foundation Year, y me tocó menos arquitectura o menos diseño y más tema de ingeniería y de cálculo y de otros temas, que estuvo interesante y de hecho ese año me fue increíble. No, me fue mucho mejor que en los siguientes años, o sea, 10 cerrado, y en los otros era más subjetivo y lo entendí. Pero tuve varios profesores que me ayudaban, que me decían o me empujaban, ¿no?, a que buscar algo. Ya sabía en ellos que dibujaba bien o que hacía yo ciertas cosas bastante bien, pero querían que yo explorara otras cosas y que abriera yo como un poquito más mi panorama o mi perspectiva, y entonces empezaba yo a explorar otras maneras de pensar o de iniciar un diseño, un proceso, porque muchas veces en el diseño, ok, bueno, voy a hacer esto, y lo ves en las universidades, ¿no? Que ¿cuál es mi programa? ¿Cuál es mi brief? No, bueno, ahora también piensa cómo es que sería el usuario, piensa cómo es que, de dónde sale la narrativa, el concepto, cómo es que lo estudias. O sea, también salirte un poquito de la caja, eso complicado, ¿no? Entonces tuve unos profesores, tuve un irlandés que ya falleció, que se llama William Murphy, y otro profesor inglés que también me ayudaron a hacer como un poquito más primero ve más a lo explorativo, artístico, y de ahí trata de que esa idea la puedas traducir a arquitectura, que ese es un proceso también nada difícil, nada fácil. Y lo viví también mucho cuando me fui a trabajar a Dinamarca. El proceso, y ese fue el boom, y por la razón, en mi punto de vista, por qué vi es tan importante, que entendió también lo que hacía Rem Koolhaas y Oma, que era los diagramas y la manera de narrar cómo es que llegaste al proyecto y a la idea. Porque no muchos te están contando cómo pasó. Y hay algunos clientes que no les interesa o que simplemente enséñame el render, pero hay otros que para convencer y conseguir el concurso, o ganarlo, o demostrar cómo es que sí contaste que en un proyecto de una arena contemplaste la comunidad, contemplaste el tema del paisaje, no solamente llegaste al diseño y aquí está, ¿no? Entonces, esa narrativa creo que me ayuda mucho, y en Dinamarca era esencial. Siempre era diagrama, 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 hasta que totalmente la idea y el proceso quedaba claro. Los daneses y los holandeses en arquitectura son así, ¿no? MBDRDB, yo estuve en Nord y me tocó un poquito con Big, Kobe, ¿no? Y son así. De hecho, tú te metes a las páginas de internet y son así, son effect, son muy te van contando la historia, y por eso es que son distintos, son diferentes. Yo lo traté de llevar eso aquí en México, y me veían, creo que en una oficina hasta me decían el Euroboy.
Porque sí me decían, oye, quiero aplicar todo lo europeo en México. Y le digo, no, era más bien como el proceso y la metodología, tratar de enseñarlo, porque es lo que veo cuando estás estudiando o estás en las universidades, es lo que más carece. Doy clases, o he dado clases en el TEC, he dado clases en la Náhuac, en la Ibero, y no, hay muy pocos que te puedan llevar del 0 al 100 el proyecto, porque hay veces que dices, ok, pues este es el brief y todo, y luego hay un salto gigantesco allá a los planos y a todo. Y en medio es, creo que a veces más esencial, porque literal es cómo es que tú tradujiste y interpretaste o le diste un giro, no sé, y es lo que te hace especial como arquitecto. Y si nada más somos dibujantes, pues se vuelve pésimo. Justamente pasa eso, ¿no? Que en la formación del arquitecto, a veces parece ser que cuando te ponen la hoja de papel, simplemente es empezar a trazar y hacer figuritas y formas y tan, y ahí te empieza uno a conceptualizar y a desarrollar la forma. Pero no empieza el tema del análisis, donde está el cómo vas a separar áreas, el cómo va a confrontarse el flujo, de por dónde va a ir el asoleamiento, etc. Todos esos conceptos terminan siendo a veces hasta externos, ¿no? Hasta que cuando ya lo ves en el proyecto dices, oye, pero el sol entraba por acá y salía por allá. Cosas tan básicas como esas luego se van olvidando, porque se fue. O sea, yo no soy formalista, yo creo que la forma es muy importante, pero creo que es forma y función, pero aquí hay otra donde es algo que mencionó mucho Renzo Piano que me encanta, que es como, yo creo que es como, que ya ahora él es hasta senador, ¿no? Que ya es político, pero el cuate tiene esta sensibilidad y creo que también la entienden mucho los japoneses. La arquitectura no es la mezcla de ciencia, arte y otras más, ¿no? O sea, somos en sí, a veces somos muy todólogos. Podemos estar en 1000 cosas y se nos ocurren ideas, pero no es que seamos ni científicos ni artistas. Somos una mezcla de todo. O sea, somos arquitectos, somos una mezcla de un montón de cosas. Entonces yo a veces me veo y cuando me dicen, oye, descríbete, me lo han dicho en la oficina y todo, yo le digo, pues yo soy una navaja suiza. O sea, yo puedo hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y bastante bien esto y bastantes cosas, ¿no? Entonces, soy una caja de herramientas. Tengo aquí el martillo, tengo aquí mi desarmador, tengo aquí mi llave Allen y sé hacer análisis, sé hacer cuantificaciones, sé hacer tema de áreas, estudio de funcionamiento, cómo es isópticas, o sea, todo eso lo tengo que poder mostrar y saber hacer, y eso es lo que también, tristemente, en el transcurso de estos años, en vez de que haya mejorado, de hecho ha empeorado, tristemente, pero es porque a veces algunas personas pues se están enfocando nada más en esto, pero tienes tú que abrir el abanico y decir, puedo hacer todo esto, y a unos le voy a dar como 10% y a otros soy muy bueno de 75, 80%, y me encanta poder ser así, porque de hecho eso me ayudó a poder crecer más. Hay otros que sí son literal la visión de túnel, que está increíble también, y que yo a veces también digo, en este momento lo que me importa es la entrega, entonces voy a parar los otros proyectos, me dedico solamente a esta entrega y es producir esto, meterse a Revit, meterse a Rhino, lo que sea, y a sacarlo, ¿no? Pero sí necesitas tú, en mi punto de vista, que puedas tener un panorama muy amplio, porque no te vuelve, si no, no eres en sí un arquitecto. Siento que el que se dedica a hacer solo renders es renderista, ¿no? Y párale de contar. Si eres tú el que se dedica a sacar, hay project managers que sí son excelentes project managers porque ya habían pasado, que fueron creciendo, ¿no? Fueron de pasantes a juniors, a mid, a arquitecto, a gerente, todo eso se lo saben. Entonces saben por dónde pasaste y por dónde es que se hace el proyecto. Pero si eres un project manager que nada más porque yo estudié project management o porque necesito o tengo esa relación o por otras razones, y no supiste cómo se llevó el proyecto, cómo es que se hace una manifestación de impacto ambiental, una mía, todo eso de un proyecto hotelero
o mil otras razones por las que pasaste al ser arquitecto en otras oficinas, pues está difícil que puedas ser project manager. Y lo vemos, ¿eh? O sea, hay veces en que hay project managers que carecen eso. Y no solo project managers, también directores y eso. Pero bueno, eso es otro tema, pero yo sí creo que debemos volver a ser y seguir siendo integrales. Y la inteligencia artificial es otro tema que no te está permitiendo ser tan integral, porque, pues entonces dejo a la inteligencia artificial hacer ciertas tareas, que está bien si quieres por tus tiempos, pero si a la que le haces pensar es a la inteligencia y no a ti, y más bien la utilizas como herramienta, pero si no le estás permitiendo que ella sea la que produzca, y entras en un problema de derechos copyright, problemas de que ya no vas a empezar a producir ya por ti mismo porque vas a dejárselo a ella, a la inteligencia, y otras más, ¿no? Entonces te vas a, como decíamos hace poco, ¿no? Te vas a oxidar. Sí. El año pasado, en HQS, la oficina en donde trabajo, se considera ahora más una oficina de tecnología. Entonces tiene 4 puntos y unos van relacionados al diseño computacional, a la regeneración, al tema de computación y automatización, y también como a la cross-pollination, que es como trabajar entre varios sectores. Tú te dedicas a hospitalidad y él se dedica más a deportes, pues tenemos que relacionarnos, ¿no? Bueno, esos 4. La tecnología está cambiando y avanzando tan rápido que una oficina o una empresa de arquitectura y diseño tienen que meterse a eso, porque si no entras en esa batalla, no vas a tener ciertas otras herramientas. Yo, por ejemplo, no solamente lo utilizo mira, me va a generar estas ideas, pero claramente solamente la herramienta, pero yo utilizo otras herramientas computacionales que me ayudan, como la dinámica de fluidos, de CFD, ¿no? Porque, por ejemplo, si voy a hacer arena, estadio u otros proyectos y estoy en Chicago o estoy en Pachuca, ¿no? Con un superviento, tengo que saber cómo me va a dar mi orientación, y la dinámica de fluidos, que ya se puede simular, me va a decir, aquí voy a tener un problema porque tengo un vórtice. Entonces entran o salen personas y van a recibir un viento muy fuerte a ciertas horas, ¿no? Y si no los protejo, y están al lado de la calle, pues puede haber ahí un accidente, ¿no? Entonces, yo lo veo mucho de la tecnología, sabiéndola usar como herramienta que te va a complementar para que el proyecto sea integral y que tengas tú un gran... que el proyecto cumple con todo, y ahora que también están pidiendo esto de net zero, de que los proyectos tengan consumo cero o por lo menos de que tengas menor consumo de fósil y también contamines menos, pues implica que tengas que estar haciendo quién sabe cuántas simulaciones bioclimáticas y demás, que pues no son tan sencillas. Entonces, pues sí, si no puedes tú ni siquiera hacer bien la orientación y entender cómo es que es ya sea de béisbol o de fútbol o lo que sea, la orientación es súper importante. Ahorita nos está pasando en un proyecto de béis, y hice yo un análisis de todo lo que sucede en los estadios del MLB, y decía, el Wrigley Field de los Chicago Cubs tiene una influencia muy fuerte en el bateo, porque en ciertos meses los vientos pueden venir del este y otros del oeste, pero como la orientación del estadio está así, pues se genera un vórtice en algunos casos de acá, y cuando está bateando, en vez de que tengas un home run, pues se volvió un hit en vez de segundo o de tercero, ya lo agarró, porque el viento influyó en que la bola ya no fuera tan rápido y pudiera salir a que fuera home run, se bajó. Y entonces están repensando, ¿cómo le estamos haciendo? Porque nos está afectando de que a ambos, ¿no? Al visitante y al local, de que ya no pueden tener, no hay muchos home runs en ese estadio por ese efecto del viento. Y es por cómo se construyó. Pero también son estadios que son mucho más antiguos y no habían esas tecnologías. Pero lo estamos haciendo ahora para uno en México, donde justo les está afectando y dice, oye, si utilizamos bien el viento predominante y hacemos un cambio en el giro de la cancha, podría ser que entonces puedo tener
mayor impacto y gane yo más carreras. Y justo hicimos un estudio rápido y demostraba que sí, en teoría. Entonces intentamos un ajuste sin mover completamente la cancha, donde el pitch estaba aquí y aquí está, el pitch estaba acá y aquí estaba el hitter. Y literal lo usamos en un día donde sabíamos de dónde venía el viento y sí, tenían más carreras. Entonces, algo que es teórico, algo que lo llevaste a una simulación tecnológica y luego ya lo llevaste a lo empírico, como si fuera un caso científico, te lo demostraba que era cierto. Entonces estaba padre ese estudio, ¿no? Y eso es donde tenemos que realmente convencer a la gente hoy en día, ¿no? Pero no en el tema de que la inteligencia artificial te va a solucionar todo, ¿no? Entonces, esa es una otra cuestión de educar de alguna forma al cliente o al que te contrata para decir, voy a usar esto, pero ¿cómo es? ¿No? Ahí es un poco complicado para el arqui de repente porque queda como en el papel de ¿se va a desaparecer la formación del arquitecto? Híjole, bueno, está interesante. Yo creo que está evolucionando porque sí, esto que pasó con este estudio de béisbol, lo convencimos después de haber mostrado todo lo que sucedía en Estados Unidos aquí a la Liga Mexicana de Béisbol o a la de Pacífico. Y la tecnología ahí fue donde, no, está increíble este estudio, ¿no? Y no es algo que lo hizo un arquitecto o que lo pueda hacer otra persona. Lo puede hacer otra persona, pero nosotros tenemos esa formación de lo estamos pensando por cómo es el edificio, cómo es la orientación, cuál es el efecto. Entonces, yo sí creo que más bien debemos de evolucionar junto con las herramientas, porque sí puede ser que en un futuro algunas otras disciplinas nos puedan empezar a quitar terreno. Y sí nos están quitando terreno. O sea, yo sé de... hay una empresa de un arquitecto que trabajaba en Zaha Hadid que se llama Tim Fu, ¿no? Que es conocido, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que hace poco salió un nuevo puesto en su LinkedIn o en sus redes y estaba pidiendo no un junior architect o architectural designer o architectural assistant, no estaba buscando eso, estaba pidiendo prompt designer, que es el cuate que se va a dedicar a generar textos e ideas para que la inteligencia artificial la genere. Y entonces dije, eso es algo nuevo. O sea, no sé si estoy completamente de acuerdo, pero sé que las cosas están cambiando. Yo sé que hay varios estudios o despachos que están cambiando su manera de trabajar, sus procesos son distintos. Nosotros creo que nos estamos acoplando, pero creo que también vale mucho la pena que sigamos utilizando lo tradicional y tratando de modernizar ciertas cosas, pero no queriendo como ya desde cero aquí tiene que ser la tecnología lo que establece todo. No, yo creo que sí sigue siendo la herramienta porque, pero también sabiendo que esa herramienta es tan poderosa que está avanzando tan rápido que la tienes que saber utilizar porque sí está influyendo en cómo se están moviendo muchos mercados, muchas disciplinas, y yo sí creo que va en un ratito, no sé en cuántos años, pero varios planes de estudio en universidades, seguramente primero en las privadas y después en las públicas, en México y en el mundo, ya está pasando en Estados Unidos, ya van a cambiar y van a cambiar muchas de estas materias que quizás eran de relleno o de otras van a empezar a cambiar si van a tener un toque de tecnología o lo van a tener que tener porque para poder competir en tema de comunicaciones, redes sociales, diseño, cuantificación, finanzas, todo ya está implícito, ¿no? O sea, sí está muy difícil que si no sabes puedas competir. Entonces, no creo que va a desaparecer, va a evolucionar y si no evolucionas con ellas, sí te puedes quedar muy atrás. Pues mi primer trabajo fue antes de la universidad con Mauricio Rocha, pero no recibí yo pago, ¿no? O sea, eso fue como experiencia. Ya después en la universidad fue interesante porque también trabajé unos que otros meses, en especial en verano. Mi primer año que estuve yo en Bath, en el sur de Inglaterra, me tocó estar
en un hotel. Estuve yo como de recepcionista porque yo sabía en ese entonces varios idiomas. Ya se me han olvidado algunos, pero sabía yo más alemán y francés y italiano. Entonces estaba yo como recibiendo y moviendo, ¿no? Entonces estaba yo como en un hotel. Y me gustó, estuvo interesante, pero también pues no era eso, ¿no? Después, ya cuando tenía más años y más estudios, viajé también por Europa y me pude conocer, ¿no? Entonces fui también a conocer varios despachos en Barcelona y en otros lados europeos para conocer. Y un profesor de la carrera ahí de la Universidad de Liverpool me dijo, oye, tengo un amigo en Londres, vete a hacer unas prácticas. Entonces hice prácticas en un lugar que se llama Gulliver Langston. Estuvo interesante, estuvo padre, me tocó hacer pues, uno que otro apoyos gráficos, ¿no? Y ya después, mi primer trabajo después de haberme graduado, lo empecé con Ian Ritchie Architects en Londres. Y Londres es muy caro, muy, muy caro. Yo vivía en las afueras y decidí moverme y me fui a Dinamarca. Entonces me fui a Dinamarca y trabajé para una oficina padrísima que los considero casi, casi como los que me formaron más, que se llama North Architects, con Johannes y Morten. Y ellos fueron los que por más de un año creo que me enseñaron bastante cómo es el proceso. Es en Copenhague. Y ahí fue donde también amé a Copenhague. Yo me hubiera quedado en Copenhague, pero terminé regresando a México. Y en México pues me tocó TEN Arquitectos, Sordo Madaleno, Esraue, Gensler y Achicaiza. ¿Le recomendarías a un mexicano trabajar en el extranjero? Sí. Sí, no, es creo que una gran... yo nunca me retracto de haber estudiado en el extranjero ni en haber trabajado ahí. Yo creo que aprendí muchísimo, me encantó. Te cambia mucho la perspectiva. Claramente aquí en México tenemos unos increíbles arquitectos y la arquitectura es fantástica y tengo mis favoritos también. Pero yo creo que si yo no hubiera salido, creo que algunas cosas que tengo yo de ideas y de procesos que aprendí yo allá, en especial como en Dinamarca, el proceso de los diagramas o de cómo se hace una narrativa muy bien, es muy distinta a cómo se trabaja en México. Es muy, 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 muy distinto. Y a mí me gustó que pude yo mezclar lo que aprendí en Europa, ¿no? En Inglaterra, en Austria y en Dinamarca fueron los lugares que más conocí y aprendí. Cada uno era muy distinto, ¿no? Inglaterra es de una manera, Austria es mucho más, Austria y Alemania es como mucho más estricto, más súper puntual, ¿no? Y en Dinamarca, yo tenía también una preconcepción interesante de lo que era de Escandinavia, pero después entendí que son muy elegantes, muy... se dedican muchísimo al tema de la narrativa, de la historia, de hacer las cosas como lo más pulcro. Entonces me gustó bastante. Yo creo que soy la escuela que más me dejó y que más quiero, de hecho, es la escandinava. Más que habiendo no estudiado ahí, pero me formé en mis primeros años ahí. Y fue cuando regreso a México y quería yo hacer como las cosas como las hacía yo en Escandinavia, que era muy difícil, ¿no? Tropicalizar no es lo recomendable. Yo creo que es mejor aprender bien del contexto. Yo sí creo que una oficina de arquitectos de México se trabaja, ha evolucionado. Yo creo que ahora ya se están tratando de internacionalizar, pero yo creo que también es válido también darle un poquito este giro o cómo trabaja en México, ¿no? O sea, yo creo que también lo táctil y lo que también gustaba mucho era hacer estas maquetas con el foam board, ¿no? Del wire cut, esto de cortar el foam board con hilo caliente y se hacían volúmenes y muchas ideas muy rápidas, ¿no? Y eso creo que a veces en México pues no está, ¿no? Creo que algunos lo han tratado de hacer. Me tocó hacerlo un poquito en el Esraue porque es mucho más plástico, pero creo que se va más por hacerlo como en cajitas con balsa, con otro. Entonces se pierde un poquito eso. Y ahora yo no... En la oficina tenemos eso, ¿no? El wire cutting allá en Estados Unidos, pero yo a veces ahora me voy más a la impresión 3D. O sea, yo evolucioné y me fui más con esto de la fabricación digital.
pues me encanta y tengo impresoras 3D y entonces pues me pongo a imprimir y empiezo a ver, ¿no? Entonces si puedo ayudarme de una herramienta imprimiendo, usando la computadora y también puedo hacerlo y dibujar, pues esa es como la evolución que yo he tenido y que no la veía yo tanto en México. Yo siento que a veces en México, depende, y puede que sí exista, ¿no? Seguramente, ¿no? Yo de hecho a mí creo que soy muy fan de lo que hace Macías Peredo. Me gusta mucho, se me hacen increíbles sus trabajos. Y también la representación en la maqueta. Yo sé que a veces terminamos yéndonos a tener una maqueta de madera, pero esa claramente es la final, no es la del proceso, ¿no? Y se ve fantástica y preciosa y son carísimas, pero yo creo que las maquetas de estudio, las impresiones y las cosas que van en proceso a veces me emocionan más. Y no las veo tanto aquí, que estaría bueno tener más. Más herramientas de esas Sí. características. Pero también sé que o sea, la infraestructura de algunas oficinas en México es muy distinta a la infraestructura americana o a las europeas. Entonces, también yo creo que el valor de muchas oficinas mexicanas es que se hace mucho con poco. Eso está increíble. En otras sí puede ser que estés en una oficina muy grande y a veces eso pues lo puedes negar o pues lo ignoras un poquito, entonces te abalanzas y te vuelves más como en el estilo internacional y quizás vas dejando de lado lo que también la hace muy valioso y muy... esta artesanía que muchos dicen de México, yo creo que esa la hace también muy valiosa porque y te lo digo yo estando en Estados Unidos, estando en Dallas y en otras partes, el carpintero, el albañil, el trabajador mexicano es súper bueno. O sea, y es esa artesanía que nos hace característicos aquí en México, que si decimos, no, es que no hay que hacerlo tanto artesanal. No, yo lo sé, pero hay que hacer una mezcla para poder hacer ciertos proyectos funcionales, pero lo artesanal es súper importante, es nuestra base. O sea, si no te gusta como lo artístico mexicano o no quieres tú explorar otras maneras de hacer ciertas cosas, creo que también estás dejando de lado lo que también vuelve tan padre al mexicano, ¿no? O sea, definitivamente, siempre hay que, tal vez es enaltecer un poco a veces la profesión o la disciplina, la actividad del artesano, y a veces también cae un poco el cliché, ¿no? También, sí. A veces es muy forzado el querer meter un mobiliario de características artesanales con algo que tienes como más sofisticado, ¿no? Sí, no, y pasa mucho, pasó en un proyecto recientemente que el equipo de interiores, que también fuimos a un proyecto latinoamericano y entonces las interioristas americanas como que no captaron tan rápido la esencia que quería el cliente latinoamericano y ellas como que se fueron por el folclore y el color que les es muy atractivo porque no lo tienen tanto en Estados Unidos o en otras partes. Entonces dijeron, oye, pues vamos a darles todo el folclore y cultural que tienen y el cliente latinoamericano dijo, no. O sea, no quiero mis clichés ni nada, quiero que sea elegante, pulcro y muy bien diseñado, pero quizás le metes un acento de algo de esta cultura, pero no me lo vuelvas tal porque entonces se está volviendo una fonda o se está volviendo... Y yo te estoy pagando no sé cuántos millones para que me entregues algo que es de otro sector. Entonces, eso fue algo muy interesante verlo porque yo lo entendía porque pues, aquí crecí y he visto y he diseñado y claramente ese tipo de volverlo muy extremadamente cliché o regional, algunos clientes van a decir, no. O sea, me das quizás, puedes darme una que otra cosa del concepto de la esencia o un poquito del acento, pero que me lo quieras volver todo de colores, pues eso ya lo va a volver súper, ¿no? Esto mejor lo hago yo, ¿no? Exacto. Y eso lo vi, yo dije, no, a mí me quedaba muy claro, pero cuando veo que no le queda tan claro a los europeos o a los americanos, dices, mira, ok. Es muy complicado de repente tener... Y por eso es muy subjetivo, ¿no? O sea, la arquitectura sí es muy subjetiva. O sea, puede que en gusto se rompen géneros y claramente a un cliente va a buscar a este arquitecto porque le gustó algo de eso. Entonces a veces sí somos
esto que yo decía que somos la combinación de ciencia, arte y muchas otras disciplinas, pues a muchas veces se nos vuelve más artista. Entonces tienes más al arquitecto artista. Y sí, está bien, somos artistas, pero no podemos caer en el artista trillado, ¿no? Tenemos que ser más el que sabe de todo y que es aún más director de orquesta que un pintor, ¿no? O sea, creo yo. Me ha tocado hacer casas, me ha tocado hacer mercados, me ha tocado hacer estadios, me ha tocado de todo y yo creo que eso lo ha vuelto más rico. Yo creo que sí, me queda claro que hay arquitectos que son muy, muy buenos haciendo casas, que ya se lo tienen domado, ¿no? No sé quién me viene a la mente, pero un Manuel Cervantes me queda claro que ya tiene muchas cosas muy, muy claras, ¿no? Pero también el ser un poquito más... buscar esa diversidad y aprender de muchas otras, yo creo que se vuelve un poquito más rico a quedarse solamente en un sector. Y por eso a mí me ha gustado como ir creciendo, porque me ha tocado estar en hospitalidad, o sea, en hotelería, en temas de usos mixtos, en deportes, entretenimiento, educación, de todo. Entonces, ahora que ya estoy como más especializado en temas de deportes y entretenimiento, pues eso que yo había visto y que trabajé en cosas quizás residenciales o culturales, también a veces lo puedo aplicar porque también hay cosas que si solamente estás clavado en un tema, y eso es muy americano a veces, o muy de otros, de una mentalidad de ser particular o de ser muy especializado. Yo creo que si solamente te enfocas en esto y tienes como una negligencia de esto, a veces sí te sesgas bastante. Entonces a mí me gusta que puedo especializarme, pero me está informando y se vuelve muy rica la información de otros proyectos y de otras culturas. Y haber viajado también te ayuda mucho, ¿no? Entonces se vuelve aún más integral. Yo creo que decir las palabras cliché también, que son la de sustentabilidad, ¿no? Va a ser sustentable, sí, y va a tener lead, ok, fantástico, pero también, ok, ¿cómo es que es sustentable? Porque tiene materiales de locales, porque hay menos reducción de carbono, porque incluiste muy bien el tema de la iluminación, tienes menos iluminación artificial, contemplaste el tema de la circulación pasiva para que no tengas tanto aire acondicionado, porque Estados Unidos, todos los edificios son aire acondicionados. Muchos, cuando llegan a México, de la oficina, luego dicen, oye, hay que prender el aire acondicionado y tal. No hay aire acondicionado. ¿Y por qué? Pues porque también estamos buscando que no hay una reducción de consumo energético, ¿no? Entonces, eso no lo puedes decir tú en un proyecto, y que me tocó también estar en proyectos de Arabia o de Dubái. No lo puedes tú decir porque ellos viven de eso, y no puedes tú decirles ventilación pasiva, porque pues sí, lo puedes hacer tú en algunos diseños más pequeños con menor proporción de aforo, ¿no? Pero si lo quieres tú hacer en una arena, no tal cosa, sin aire acondicionado en Arabia Saudita, se van a, ¿no?, quemar o lo que fuera, ¿no? Entonces, sí, creo que las escalas es muy importante. Creo que me gusta mucho que cuando trabajas me gusta mucho este libro de Kuljas, que es como el small, medium, large, extra large, ¿no? Eso creo que es muy importante, entender la escala. Hacer un proyecto de una escala pequeña de casa es muy particular. Me ha tocado trabajar, y creo que lo que vuelve muy interesante a veces la casa, pues son sus usuarios, son sus ocupantes. Es a mí me contrató el dueño de la casa, pero quien determinó muchísimos espacios fue la esposa. La esposa fue la que dijo yo, y entonces él dijo, no, lo que diga mi esposa, punto. Entonces se volvió una dinámica de qué era lo que pasaba entre el esposo y la esposa, y luego las hijas, ¿no? Y entonces dije, se volvió eso muy interesante. Luego te toca el tema de un mercado. Me tocó hacer un mercado público, ¿no?, en Oaxaca, y lo que se volvió fue que tenías todas las exigencias de la comunidad, pues de los comerciantes y del municipio y tal. Entonces era mezclarlo y saber cómo iba a funcionar, para que también no fuera solamente el diseño que atrajera a consumidores, sino que también estuvieran los locatarios y otros muy de acuerdo con cómo estaba, ¿no? Y era difícil porque un locatario que ganaba mucho más, que era una tortillería o algo,
Oye, pues yo tengo ahorita 90 metros cuadrados, pero necesito yo 120 o 150, 200, ¿no? Sí, le digo, sí, pero aquí están otros locales. Entonces, si usted negocia con tal locatario, esos metros cuadrados se puede dar y se los queda usted, pero ese programa cumple con el municipio, ¿no? Entonces, también de una casa a un mercado, luego a un estadio, a un super master plan de no sé cuántas hectáreas, ¿no? Cada área y cada escala, cada proyecto tiene su complejidad. Si tú la quieres tratar al estadio como una casa, estás equivocado. Correcto. Y al revés también. Me tocó trabajar con gente que se dedica a mobiliarios, ¿no? A diseño industrial, y quieren tratar un proyecto arquitectónico como si fuera una silla o un mueble. Y no es así. Está padre ver que se puede ver desde los tornillos, pero llevártelo y decir, pues voy a empezar o sea, si empiezas desde lo súper chiquito en un proyecto ya de no sé cuántos metros cuadrados, no vas a poder. O sea, tienes que cambiar cómo piensas por cada proyecto. Pues me tocó, o sea, la oportunidad que tuve, ya había yo estado en polideportivos y en diseño de canchas, pero era un poquito como de relleno quizás, o sea, que te daban un proyecto y te decían, ok, aquí hay una cancha y hay que hacer esto, o me tocó un club deportivo ahí en Monterrey y lo veías y, ok, van a estar los tenis, esto y lo otro, ¿no? Pero como que muchas veces no, para poder diseñar bien el tema de una cancha o de un campo de entrenamiento, de un estadio, de una arena, a veces como que si tú no estás informado sobre cómo se hacen, crees que puedes hacerlo como cualquier otro proyecto. Pero no, o sea, sí tienen muchas otras reglas, cómo es que funcionan, a quién se lo estás vendiendo, los pabellones, cuánto es el porcentaje de circulación, los baños, el usuario. O sea, se vuelve una cosa muy, muy especializada, ¿no? Y entonces a mí me empezó a gustar mucho el tema de deportes. Estuve participando, pues estuve en ese polideportivo y esas casas clubs en Monterrey. Creo que unas ya se hicieron hace tiempo. Y luego me tocó ya entrar en proyectos ya más formales, donde estuve como en la Federación Mexicana de Fútbol, en estadios de la MLS como el Austin FC, y empecé a ver como el corte de una grada y cómo es que la experiencia que quieres tú en esa grada o en esa sección, o qué es lo único que lo hace. Esta va a ser solo para los fans, entonces esos fans pues pueden estar parados y pueden traer tal. Me tocó, ¿no? De hecho, el año pasado fuimos con unos especialistas en iluminación para otro proyecto que estamos haciendo de la MLS, y nos dieron un tour, y yo había estado nos dieron el tour del Austin FC. Entonces fuimos al Austin FC, me dieron el tour, y después fui a un partido, yo luego a los Pumas, y vimos en la Leagues Cup y era Pumas contra Austin FC. Perdió Pumas, pero fui con mi amigo, tengo un amigo abogado que vive en Austin, y fuimos al partido. Llevamos nuestras playeras de los Pumas, estaba ahí me fui yo, compré boletos en la grada de la banda, de los fans del Austin FC. Me dijeron, tú no puedes pasar con la playera de los Pumas a la grada del Austin FC. Y le dije, bueno, entonces cambio mi boleto y me voy a otro punto. Me dice, no, es que ya este boleto ya no lo puedes cambiar, no sé qué tal. Entonces me mandaron con la porra de la Rebel hasta la grada de la esquina, hasta allá. Y yo dije, bueno, está bien, me voy con la Rebel, pero nos estaban confinando súper chiquito. Y me dije, oye, pero yo sí pagué por el boleto y me estás dejando parado. Y yo me quiero sentar. Entonces yo me bajé, yo le enseñé mi boleto con mi amigo. Y entonces me di cuenta de las dinámicas. Después de que yo participé en el proyecto diseñando el estadio, ahora veo cómo es que funciona y cómo es que ciertas dinámicas y experiencias ahora las viví yo, habiéndolas diseñado, habiendo ya estado ahí en persona. Digo, ok, o sea, la experiencia de la MLS a veces es muchísimo más segregada que ir a un partido de México. Porque tú vas y dices, oye, ya compré mi boleto, no sé qué. Sí, compraste esta sección, pero te puedes mover, te vas. O sea, voy a estar, no, estoy en el Azteca, o estoy en CU, estoy en el Azul, estoy en el Rayados, en Akron. La semana pasada estuve en el Akron, y que fue un partidazo, ¿no? 4-3 ganó, y el ambiente
Yo ya a veces, aunque soy muy de Puma, soy muy de mi equipo, ahora yo me vuelvo un poquito más objetivo y veo, cada que voy a un estadio, ahora he ido a todos los estadios de México, de fútbol. Quizás me faltan de otros deportes. De béisbol creo que me faltan unos cuantos. Pero ahora lo que yo hago es, desde que entendí y que trabajo yo en esta especialización de los deportes de entretenimiento y voy a los auditorios, voy a los conciertos, muchas veces no voy solo por el espectáculo o por el evento o por el partido. Me pongo a ver qué está pasando, cómo es la experiencia, cómo está funcionando. Mira, esto no está pasando bien, el baño está mal, hay una fila gigantesca. En el Akron había una fila de locos que dije, wow, necesitan más baños. O, oye, la experiencia para comprar esto, necesito ver también el juego, pongan unas pantallas, no hay. Entonces hay que cambiar eso, ¿ok? El tema de las concesiones o qué otros productos te pueden dar las tiendas, ¿no? Entonces se volvió ya una cosa que cuando voy a un estadio o a algún evento recreativo, me estoy poniendo más analizando la arquitectura y cómo está la vista y cómo está este corte y la luz que exactamente solamente el partido. Entonces, ahora que me dedico yo más a este tema de deportes y entretenimiento, casi soy fan y me gusta mucho informarme de todos. Ahora pues, me tocó estar en un proyecto de hockey y yo no sabía mucho de hockey. Y dije, bueno, tengo que averiguar y voy a ir a un partido de hockey o voy a ir a un partido de... me tocó hacer algo para pickleball y de paddle. Y sí me gusta el paddle, pero no conocía yo tanto el pickleball, que era más pequeño y más sencillo, pero ya ahora también hay una asociación en Estados Unidos de pickleball. Entonces yo dije, wow, tengo que informarme de todo. O sea, si yo me estoy diciendo que soy especialista de deportes y entretenimiento, tengo que ir a los estadios, tengo que ir a los partidos, tengo que ir a los eventos. También tengo que ir a la Esfera en Las Vegas. Ya fui, está increíble. Y también sé qué es lo que me gustó y lo que no me gustó. Nosotros nos encargamos de unos tipo Esfera que se llaman Custom, que están geniales, que ellos tienen de hecho los derechos de muchos de la Premier League y lo puedes ver y es como si fuera un planetario. Estás tú pagando por comer, no sé. La experiencia es otro nivel. Pagas y hay unos en Los Ángeles, otro en Dallas, esos dos los hicimos. Van a haber unos en Atlanta, otros en Detroit. Y yo dije, esto tarde o temprano debe de llegar a Latinoamérica. Ojalá pronto llegue, porque es como si fuera un planetario que estás viendo todo y lo vienes la cámara está aquí en la esquina, al ladito del tiro de esquina o al lado de donde va a lanzar la bola LeBron, ¿no? En la NBA, no sé qué. Entonces como que lo ves de otra manera. Y yo creo que esas son experiencias que creo que le hace falta por vivirlas a Latinoamérica, aunque también Latinoamérica, México en especial, ¿no? Vive el deporte único, ¿no? O sea, sé cómo se vive los partidos de fútbol en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en otras ciudades del país, el béisbol, cómo se vive en Sonora, en Sinaloa, Culiacán, ¿no? O sea, eso se vuelve súper padre, ¿no? Yo creo que por eso es que me enamoré tanto de este sector, porque se vuelve estudiar experiencias, estudiar al fan, estudiar qué puede crecer, cuál es la evolución, qué otras cosas le puedes añadir, o sea, y es muy padre luego también ir a las juntas con el cliente y mostrarles algo y que es, oye, me acabas de dar una nueva idea, voy a generar este nuevo espacio al lado y qué tal si ponemos una cervecería y al lado hasta una destilería. Y dije, ¿para un estadio? Sí, ok. Y son ideas que no se estaban pensando, pero tienen un sector y luego ya lo platicaron y a unos dijeron, hoy sí, vamos a hacer hasta un tour, ¿no? Y lo que pasó con Diablos en el béisbol. O sea, creo que lo que está pasando mucho en el deporte y más en Latinoamérica, y eso lo estamos viendo, ¿no? México, pero también lo he visto ya en Guatemala y en otros, en Costa Rica, que quieren que lo que estás pasando en Estados Unidos y en otros lados, que también pueda, no tropicalizarse, pero que puedan ellos tener esa experiencia también aquí, ¿no? Y yo creo que lo que sucedió con esta nueva infraestructura en el estadio de Harpelú o lo que está pasando en otros estadios, ya es súper
necesitado, ¿no? O sea, no puede ser, y yo soy súper fan de todos los estadios, amo CU, y yo sé que CU es roca volcánica, es todo, y yo fui a jugar ahí de niño y me tocó y lo he vivido y todo, pero sé que debe haber una manera en que también pueda modernizarse un poquito, o que la infraestructura se mejore, o que tengas un poquito, está ya muy pequeño, tú te sientes y ya le pegas en los asientos, ¿no? Entonces dices, oye, ya necesitas que pueda modernizarse algo, porque ya tienes problemas de capacidad de los baños, ¿no? De plomería, de luz. Los reflectores ya necesitan que las actualices. Hay estadios, hay una teoría que los estadios y las arenas tienen 25 años de vida, y después de esos 25 necesitas cambiarlos. ¿Por qué? Pues la luz, los ribbon boards o los asientos, o ya estuvieron, y tienes un plan de mantenimiento, ¿no? O un tema, ¿no? Pero si tú no lo estás cambiando, no le das un giro a la experiencia, también vas a perder, la experiencia de tus fans va a disminuir, ya no van a ir tantos. Entonces, yo no solo lo digo porque soy arquitecto y porque es en el negocio y porque lo diseñamos, no, yo lo sé porque también como fan que voy, me encantaría también que lo que vivo por ejemplo, o sea, vas al volcán de los Tigres, es fantástico la experiencia, pero sabes que fallan las concesiones, fallan los baños, fallan, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo lo van a modernizar? Y lo saben también, ¿no? Entonces, y la competencia, ¿no? Yo tengo un primo que es de Monterrey, que es Rayado, y que me dice, no, pues vas a ir a ese lugar. Y yo dije, ya sé, porque a ti ya te lo modernizaron, ya tienes tú esta experiencia. Entonces, muchos ya quieren que sus estadios tengan esas experiencias, que tú ya puedas vivir lo mismo que tienen otros, ¿no? Pero implica una inversión significativa. Ya ves que pasó lo de las Olimpiadas en China, pasó las Olimpiadas en Grecia, pues muchos de esos estadios ya están abandonados o sin nada, y lo que se gastó en un elefante blanco, y dices, no, pero es que utilícenlo, ¿no? O sea, Brasil, se construyeron un montón de estadios nuevos para el 2014. Sí. Hay unos que están ahí en el Amazonas, o que no están más que abandonados, y hay otros que sí se utilizaron y se utilizó muy bien la infraestructura y la inversión, y fantástico, pero ya hay otros que dices, ¿y qué va a pasar con esos? ¿O para qué fue la inversión? Entonces dices... Yo creo que fueron muy inteligentes. Por ejemplo, en hacer en un estadio que se podía desmantelar terminando la justa deportiva. Totalmente. Entonces, totalmente. Proceso. Si va a ser para eso, pues entonces tienes que pensarlo de manera temporal. Si va a ser que sí va a ser usado por tantos años, y que va a llegar un equipo, o va a llegar otro equipo, o que no solamente ya a veces solo es un equipo, ¿no? Porque tienes tú el equipo masculino, el equipo femenil, los conciertos. Puede que se utilice para americano, puede que se utilice para no solo conciertos, para alguna cosa municipal, o que quieren ahí, ¿no? O sea, se puso también, ¿qué pasó, no? Cuando falleció Chespirito, y que utilizaron el Azteca, ¿no? O sea, completamente multiusos, ¿no? Como recibir al Papa, por ejemplo. El Papa. Es otra brutalidad el para qué se usa. Políticos, los políticos también, ¿no? O sea, digo, no los comparo con el Papa ni con otras leyendas, pero los políticos también utilizan los estadios, están ahí haciendo sus meetings. Sí. Pues creo que han usado el Estadio Azul, han usado hasta también la Plaza de Toros, el Foro Sol. O sea, en inmuebles, creo que esta diversidad o esta cantidad de multiusos, pues en un estadio siempre va a estar, siempre se va a tener o se va a requerir, ¿no? Y se va a ver si el estadio está bien hecho, o si pensó en todas esas, ¿no? En esos usos, o esas fiestas, o que también da un poquito más. Si es muy confinado y está muy pegadito y no puedes tú ampliarte y tener otras experiencias, se va a complicar bastante, porque yo me acuerdo la última vez que fui también al de los Diablos, nos cayó la lluvia y todo, pero cerró la lluvia, y luego seguían bailando el payaso de rodeo y lo que fuera, y ya el béisbol estaba en otro rumbo, ¿no? Pero que se vuelva un partido de, no sé, 2, 3, 4 horas, pero estás tú divirtiéndote, estás saliendo, estás caminando, esa es la experiencia que todos los estadios estaría bueno que tuvieran, ¿no? Porque
que es el espectáculo al fin y al cabo, y yo creo que te amalgama más con pues, en este caso, el fan, ¿no? Sí, por ejemplo, el Estadio Azul, yo he ido a partidos de Pumas, de América, de Cruz Azul, del Atlante. No puedes más que estar en tu lugar y si quieres vas al baño, pero está muy chiquito. Y es porque también es de los más viejos. Tiene muy buena isóptica, eso sí, porque está súper empinado, pero si llueve, si el pasto, o sea, yo creo que ese estadio ya dio su vida. Ya dicen, o me remodelas o algo tiene que suceder o no sé, que sea otra cosa, pero yo creo que ya cuando se pueda inaugurar de nuevo el Azteca y que el América juegue ahí, ya no va a haber un uso específico quizás para el azul y tiene que quizás haber algo o se repiensa o algo sucede porque yo creo que ya los inmuebles de deportes y entretenimiento tienen que evolucionar en México. Y tienes tú una genialidad como el que hizo Félix Candela, que es el Palacio de los Deportes, pero también para acústica no es. Entonces es un ícono y yo digo, ahí se tiene que mantener, pero ¿cómo le das también una remodelación, ¿no? Que le des, que todavía sobreviva, porque también por afuera es una cosa genial, o sea, lo ves y es un ícono. Y Félix Candela, digo, hizo genialidades en México, en especial en la Ciudad de México. Entonces, que tú lo puedas también preservar, pero también sí, presérvalo, pero dale algo nuevo, no sé, porque si no, sí sucede que la teoría de los 25 años pasa y nos quedamos un poquito atrasados. Y si no te apasionan los deportes, por ejemplo, hay en la oficina que somos varios que estamos en el sector y está en la oficina, hay oficina en Dallas, es la matriz donde yo estoy, ¿no? Es la principal y ahí empezó casi todo, que fue en los Dallas Cowboys, los Rangers, ¿no? Entonces, ahí es como donde hay una super biblioteca. Yo también me mudé y me fui para Dallas porque dije, voy a aprender aquí. Y he aprendido muchísimo. Tienes a gente súper técnica que sabe, o no puede pasar por esto y necesitas aquí poner las cámaras. O sea, por ejemplo, en un estadio de béisbol o de americano, de fútbol, ¿dónde va a ser la posición de las cámaras y cuántas cámaras vas a tener? Y entonces esas cámaras te van a bloquear. No las puedes poner acá porque entonces tu isóptica. Entonces dices, wow, esa es una cosa que si tú no la tenías en tus planos, claro que te va a cambiar cuando aparezcan las cámaras. Porque hay cámaras en algunos estadios como en el Azul que las cuelgan, que están encima de una plataforma de 2 metros y la cuelgan encima como del pretil. Y entonces ahí se mueve, ¿no? Y entonces está ahí el camarógrafo y dices, oye, pues no se puede tu cámara mover en la transmisión. Entonces, y FIFA ahora te pide 30, 32, ¿no? O sea, depende del estadio, depende del evento, te pide tantas cámaras y ahora te está pidiendo FIFA, oye, tiene que haber también una experiencia del túnel del ingreso de los jugadores. Entonces tienes que poner esto y esto y esto y tienes que hacer esto. Entonces ya cambió, o sea, diseñar un nuevo estadio a unos buenos, con un diseño internacional de buen nivel y de gran reputación, es seguir parámetros de la liga, ya sea NBA, NFL, en FIFA, MLB, ¿no? Y después tratar de empujar y dar una experiencia que es equitativa a lo que ya existe de un estadio reciente o mucho mejor. Entonces, hacer algo que ni siquiera está con esos parámetros, pues entonces sí estamos muy atrás. Los parámetros internacionales. Para que vengan a jugar aquí al Harpelú, vengan o jueguen en el Palacio Sultanes o en el Walmart Park o jueguen en Charros, jueguen en Culiacán, va la MLB y les dice, ok, si vienen los Red Sox o vienen los Yankees, solamente si cumplen todos estos parámetros y tienes que cambiar esto y vas a remodelar esto y tienes que hacer esto. Si no, no. Y es por eso que también esta urgencia y todo lo entendemos. Qué bueno que ya Cruz Azul en un futuro va a tener también su propio estadio. Yo me emociono también. Yo le voy a Pumas, pero también mi novia le va al Cruz Azul. Conozco gente que le va al Cruz Azul, la Ciudad de México, ¿no? Yo no soy antiamericanista y ahora que soy muy objetivo, yo veo todos los valores de cada equipo, ¿no? Entonces veo, oye, el América es muy importante su afición en esto y la zona alrededor del estadio, el Colosio Santa Úrsula, o sea, a mí me gusta mucho y creo que a veces sí es muy cansado porque imagínate chutarte todos los programas de Televisa y de
Medio Tiempo, de Multimedios, de Azteca, ESPN, Fox Sports. Yo muchas veces los estudio y los escucho mientras estoy trabajando porque necesito saber cómo está esto. Me entero yo de situaciones que están pasando en México y luego también de Latinoamérica, y a veces escucho también a los argentinos y a veces escucho... Y eso, y aparte de escuchar a los americanos, porque también los americanos que yo a veces me dedico más a escuchar a cosas que suceden de deportes y entretenimiento, porque puedes tú, en Estados Unidos tienen canales como el NFL Network que se dedica 24 horas de solo el americano, ¿no? Y no solo te estás enterando de qué está pasando con tu equipo, que son los Cowboys o los Packers o los Raiders, sino que también se va a invertir en esto y esto y esto y esto. Y entonces tienes tú que prestar atención porque estás metido tú en ese sector y digo, oye, mira, va a haber esto. Y pasa, ahorita estamos haciendo una remodelación. Antes de que empiece la temporada de NFL, los Vikings nos pidieron una remodelación. Esto, va a haber una remodelación de esto. Los Browns, tal esto. Va a haber esto de remodelación. Entonces, tienes que estar, ¿no? Tienes que estar ahí presente. Y si tú, por eso sí digo, si tú quieres entrarle como al tema del sector de deportes y entretenimiento, si tú no eres apasionado, yo sé que hay algunos que no les importa mucho el fútbol, o no les importa el béis, no les importa, quizás te apasiona, no sé, el tenis, ¿no? Correcto. Pero te tienen que apasionar uno, por lo menos. Y eso es, yo veo, tengo uno que otro compañero que le digo, si no te apasiona mucho este sector, es mejor que te vayas a otro sector. Porque este diseño, si no te emociona, que vas a ver a Roger Federer, o vas a ver a Djokovic, o vas a ver, o qué interesante es esta experiencia alrededor de Wimbledon, no sé, o cómo es que le voy a diseñar muy bien a el equipo de hockey de tal persona, ¿no? Si tú no estás emocionado, estás buscando ideas o diseñas esto y lo otro y solo estás pensando en quizás un poquito más el tema artesanal arquitectónico, está muy bien, pero si tú no estás pensando en el usuario y en el equipo y en esto y en el otro, está muy difícil. Entré a uno de estos, o sea, yo empecé con un proyecto como de club deportivo y como de remodelar algunas canchas de fútbol o como de ese estilo. Hasta un amigo me dijo, oye, hace muchos años me dijo, oye, ¿me ayudas a diseñar una cosa de fútbol 7? Quiero hacer como una liga de fútbol 7. Dije, pues, ¿no? Lo modelas, tienes los planos, haces esto. Oye, ¿qué implica el tema de la luminaria? Ya ves que si tú tienes una persona y te empieza a dar como 4 sombras, tu luminaria está mal, porque tiene que abarcar más luz, entonces está generando pues mucha sombra. Y entonces hay prototipos como de canchas de fútbol 7 o de fútbol 5 nuevas, que también ya tienen hasta incluidas las luminarias. Y dije, oye, que es algo nuevo. Entonces te vas informando de todo eso y ya sabes cuánto te cuesta, está como en tantos miles, ¿no? Muchas veces sí nos toca hacer como esto de la planeación de luz artificial y su... como dentro del estadio, pero ya dentro del estacionamiento, pues sí, yo creo que es muy importante saber que te ayude como en la señalización, ¿no? O sea, me va a ayudar a que no me pierda, ¿no? O que no se vuelva una cueva de lobo, ¿no? Porque a veces hay algunos lugares, en todos lados, también en Estados Unidos, me tocó ir a un estadio de béisbol que al salir, creo que ya era muy noche, y para irte al estacionamiento y demás, ya era muy, muy, muy oscuro. Entonces, si no te ayuda a encontrar tu auto o que se vuelva un problema de seguridad o algo, yo creo que sí es primordial la luz, en especial la artificial en las noches, y muchos partidos pues se vuelven más de noche, ¿no? Por también el acceso a que saliste del trabajo o fines de semana, ¿no? Entonces, yo creo que luminarias en estacionamientos es que sí pueda haber una muy buena proporción de luz en todo el estacionamiento, porque hay algunas donde en los rincones ya no hay luz, y que también te enseñe por dónde es que hay esa circulación peatonal, ¿no? Porque si de ahí te vas a ir a hacer un tailgate de la NFL o de lo que sea, pues necesitas, ok, de aquí tienes esta zona de conglomeración y después ya puedes ingresar, y también que te ilumine bien la zona de la plaza y las concesiones. A mí me gusta mucho esta iluminación a veces también del piso o la indirecta.
Pero sé que también por captar mayor metraje, a veces son más, ¿no? De luminarias de altas, sí, exacto. Que por cierto, ahí utilizan un análisis o qué es lo que hacen. Sí, existen varios análisis de luz, ¿no? O sea, tienes tú que ver también como los lúmenes, los luxes y de cómo va a ser. Me ha tocado tanto en el mercado como en otros estadios donde tienes que hacer como un mapeo para ver si hay zonas donde se van a quedar sin luz, ¿no? Entonces tienes tú que poner mapeas todos los puntos de luz, si van a ser conos o lineales o si van a ser también de otro tipo de fuente de luz. Y al prenderla y darle también la intensidad de los luxes y si va a ser un poquito más como de cálida o más fría, depende también esos tonos, entonces vas a ver como ese mapeo en el estadio o en el espacio, en el plano, vas a ver cómo está la calidez y qué tanto abarca de luz. Entonces eso creo que es muy importante y también en algunos proyectos a veces creo que ya te piden que tengas tú este balance entre lo artificial y lo natural y que pueda tú, aun si está de noche, ok, va a ser todo artificial, lo que tú quieras, pero si vas a tener mucho durante el día, que puedas tener menor uso de artificial durante el día para también bajar reducción de electricidad. No, pues esa es la principal. ¿Qué tipo de iluminación se requiere para darle una estupenda visual al espectador y sin duda al jugador? Sí, totalmente. No, esas son las más importantes. Dice que sabemos hay varios puntos importantes por contemplar. La distancia de tiro, la potencia del luminario, el flujo luminoso, el IRC, el R9, los detalles de las sombras proyectadas junto al jugador. Exacto. Sí, que hablamos de que no se te hacen 4 sombras, ¿no? Que sean uniformadas. Exacto. ¿No? Y te lo va a decir también cuando hacen la transmisión del partido. O sea, si se ve que la luz proyecta demasiada sombra, entonces sí te da, o sea, necesitas varios apoyos, ¿no? Yo creo que si tú tienes, por ejemplo, en CEU no tienen una cubierta. Si tú no tienes cubierta, entonces tienen que ser estas super torres, ¿no? ¿Cuántas torres necesitas? Pues las que abarquen lo suficiente y que no te generen esas sombras, ¿no? Pero si tú tienes una cubierta, pues puedes utilizarla mucho más a tu favor porque puedes colocar un montón de estas luces. Hay algunas ya nuevas, por ejemplo, en el de Austin FC colocaron el de RGB. Entonces, cuando meten gol, en especial si son los del Austin, se ponen verdes completamente. Entonces, ya ahora existen estas como luces LED RGB que cambian de color, que ya no solamente proyectan blanco o amarillo. Ahora ya proyectan otros y hay juegos como si fueran pues con algún algoritmo, ¿no? Para que se muevan y tengan ahí movimiento, ¿no? Como si fueran ya de concierto. Ya se aplican también mucho en algunos estadios y le dan vida, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustó cuando hubo un partido en el de Austin FC que se encendió tanto de abajo como de arriba y se volvió todo verde. Entonces estuvo bastante padre. Tienen sus costos o tienen creo que, por ejemplo, la MLS les ha dicho, y me comentaron ahí en Austin FC, que algunas veces no puedes tú proyectar otro tono de luz que no sea el que permitió la transmisión, ¿no? O sea, por ejemplo, si en el caso de la MLS es Apple TV, Apple TV dice, no, necesitamos que se cumplan con estos tonos o con estas luces o TV Azteca, Televisa te va a decir, no, o sea, me vas a cambiar. Yo creo que no hay tanto problema, por ejemplo, creo que sí vi que Necaxa ahora ya también está colocando el tema de que sea rojo, ¿no? Entonces, depende también de los parámetros que te da la liga, pero yo creo que si tú tienes bastantes luminarias alrededor, si tienes una cubierta, ayuda muchísimo. También luego tienes que tener como estos pasos de gato para darles mantenimiento y también de pasillo, ¿no? Y de pasillo pues van a ser quizás, depende también como del aforo, ¿no? Entonces,
hay especialistas y nosotros como que ya tenemos estas personas indicadas para ver todo ese tema. A mí me ha tocado verlo en algunos que otros proyectos, pero creo que sí está muy importante hacer como el mapeo, el análisis, la simulación, checar bien que cumplen con esas, con las cónicas, ¿no? Y también que sea lo más uniforme posible, eso sí es bastante importante. Ese tema del análisis al final es muy importante, digo. Uno es, cuando haces un estadio nuevo, ¿en qué momento lo metes? ¿Desde el inicio? ¿O se va adaptando, se va...? No, sí, desde, yo creo que ya como en el esquemático, o sea, ya casi después del conceptual ya empezar a ver el tema de cómo va a estar la luz, eso sí. También vas a tener estas pantallas que se empotran en el pretil, o si solo van a ver pantallas espectaculares, te ayudan esas a iluminar también. Entonces, a veces estas del ribbon board se les llaman, que son como estas que hay en Daktronics y en otros, también te ayudan mucho a la iluminación. Lo que sí es que sí generan mucho calor. Entonces, por ejemplo, en un proyecto nosotros lo planteamos porque había como un túnel. Oye, ¿qué tal si en ese túnel se proyecta, pones unas pantallas LED? Y creo que existían en el Real Madrid. En el Bernabéu había un túnel que nos lo contó también el proveedor. Entonces hicieron un túnel y que el túnel fue forrado de pantalla LED y pasaron la gente y era tal el calor que generaba porque era muy pequeño. Tú pensabas, pues sí se puede, pero una LED, o sea, pues esto no genera tanto calor. Pero imagínate que es un túnel y que no tienes tanto ancho. Entonces se quitó del túnel del Real Madrid porque estaba generando mucho bochorno y mucho problema y era, pues sí, la cantidad de luz y de calor que estaba para una persona que pasaba por ahí era así como, ya no me está latiendo, no me está gustando. Es que es ese tipo de características, digo, yo sé que ha evolucionado el LED y que obviamente cada día pues tomas... se va a dispersar más el calor y demás, ¿no? Pero aún así el LED también te está provocando cierto golpe hasta en los ojos, ¿no? Porque la visual, tú vas caminando de color con un color, luego le cambias inmediatamente ese choque, pues en algún momento se va a... Y hay gente ahora que tiene problemas epilépticos, o sea, te dicen, si tú tienes o sufres de epilepsia, no asistas a tal, o no puedes estar en esta zona porque entonces te van a dar de frente, ¿no? Y eso sí por ejemplo, en Estados Unidos sí son se preocupan muy de eso. Creo que nosotros en sí no hemos hecho tanto al respecto, pero sí, si tienes esos efectos que son muy fuertes y tienes algo de epilepsia, te puede afectar. No solamente mejorar la infraestructura de los estadios, sino la movilidad. O sea, yo creo que el tema de la seguridad y de las instalaciones, de la infraestructura y la movilidad para la Copa del Mundo, va a ser crucial. Yo creo que, y ni Estados Unidos, yo creo que lo vivieron ahí con el de Miami. Por ejemplo, otros estadios no creo que vayan a tener ningún problema, pero es algo que se te puede salir de control muy fácil. Y si se aumenta, imagínate que tienes tú un aforo, yo creo que va a pasar. Cada partido, vamos a decir, no sé, te toca un México-Alemania, no sé qué, el estadio va a estar lleno. Si va a ser aquí en México más, o en Estados Unidos. En Canadá quizás no. Quizás en Canadá, si es Canadá contra otro equipo, se llene, ¿no? Pero si es, y yo sí veo en varios en Los Ángeles, en Nueva York, en Dallas, Monterrey, México. O sea, yo sí veo que va a ser una explosión. Sí. Pues ya nada más para ir como cerrando. Sí. Yo regularmente les pregunto a todos cómo te ves a futuro, ¿no? Digo, me encantaría como tener una bola de cristal que pudieras decirme luego mañana voy a estar en tal lado y lo demás, pero no es imposible. No, pues ha cambiado mucho. Pero en realidad, ¿cómo te ves haciendo ya todo un análisis de lo que llevas? ¿Cómo te ves en un cierto tiempo? Muy, muy buena. Pues me lo pregunto yo mismo, ¿eh? O sea, tengo pues sí, la fortuna de estar en donde estoy y trabajar en los proyectos que me emocionan y que ojalá pueda seguir en eso.
Yo pues sí me veo que pueda seguir construyendo varios arenas, estadios, auditorios y eso. A veces, y lo he intentado, a veces me he tratado de independizar y he hecho cosas por mi parte, pero sí sé que cuando tú tienes una infraestructura como la que tiene mi oficina HQS, pues es pues mucho más fácil y puedes avanzar en varios sentidos, ¿no? También eh, hay muchas oportunidades. Yo creo que soy un claro ejemplo de que aproveché las oportunidades y que tanto fue así que me dijeron, vente para acá, me llevaron para allá y ya he movido. Y lo que sí es, creo que ahora, en especial en estos días, ya lo he estado viviendo. Tengo que también tener un balance de salud, de vida, o sea, me lo dice mi familia y me dicen, sabes que traes un ritmo o sea, ya tenías tú un ritmo desde siempre muy matado, muy acelerado de trabajar y trabajar y trabajar. Necesitas este balance de la vida. Y ya ahora ya que estoy por llegar a los 40 en un ratito, pues sí, no puedo yo seguir mm, evitando o vivir todo el tiempo en el trabajo. Yo amo mucho mi profesión, me emociona, pero yo creo que también es de las cosas que tengo que mejorar. Debo de dar un poquito más de tiempo a otros temas, ya más de salud y de persona, y eso es a lo que estoy empezando a meterme eh, y ojalá pues también, yo puedo ya decir como varios proyectos en los que se construyeron, otros que no, y otros que me marcaron, otros que no tanto. Creo que me gusta mucho de contar ciertas historias y la narrativa y de que cada uno de estos proyectos pues fueron únicos y como que le dieron algo interesante a esto. Y si no, no estaría yo en esta profesión porque ya es una profesión que sí es muy desgastante. Yo creo que cuando lo explicó otro, yo creo que entre arquitectura, medicina, ¿no? Chef, conozco a alguien chef que también vive de solo cocinar. Yo creo que nuestra manera de apasionarnos por eso también, pues es un arma de doble filo, ¿no? Porque sí te mantiene y te parece muy emocionante y puedes hacer puedes crear mundos o puedes apoyar a las comunidades, experiencias y todo, ¿no? Pero también te consume y te puede, eh, pues sí, te puede mover hacia otros. Absorber con otro. Te absorbe completamente. Entonces, sí, ser un poquito menos matado, yo creo, pero es que esa es una dicotomía un poquito difícil. Es como, ¿cómo puedo dejar de ser tan apasionado y ser un poquito más balanceado cuando de por sí esta pasión y mi lucha o mi terquedad quizás fue la que me movió para poder llegar hasta acá, ¿no? O sea, me lo decía mucho mi abuela y me dice, deja de ser tan terco. Y luego, pero si dejo de ser tan terco, luego no hago lo que, lo que pude, porque esto de que me fui yo a Inglaterra, me costó no solo el conseguir becas y tiempo y estudiar y trabajar el doble de mis compañeros, porque no solamente estaba yo estudiando la prepa, sino también estaba estudiando otras cosas para prepararme para los exámenes ingleses y no sé qué. Y luego de moverme ahí, pues sí pude hacer eso y luego para poder conseguir tal empleo, pues tuve que hacer más cosas y hacer estas maquetas y estos portafolios. O sea, yo sí creo que el mérito, afortunadamente he podido hacerlo. Yo sé que en algunas cosas no he conseguido, no todo se va a conseguir por mérito. Algunas yo sí creo completamente en que el esfuerzo es lo principal. A mí no me gustaría ganar algo que no me lo merezco. Yo creo que hay personas que está bien, que viven de esa manera, pero por cómo soy o por cómo mis papás me forjaron, pues me volvieron tan apasionado y tan trabajador que
moldear cómo soy es un poquito lo difícil de esta etapa. Nos toca a todos, pero desafortunadamente a veces no tiene un autocontrol, ¿no? Y tienes que necesitar a veces de alguien que te lo diga, que te lo esté recordando, pero eso es parte de la vida. Al final, pues tenemos que seguir adelante. No, y si no, es lo que me está pasando, recientemente es la factura de tantas noches sin dormir o tanto vuelo y trabajo y tanto esfuerzo, pues ya te empieza a aparecer en salud, agruras, espalda, no sé cuánto, ¿no? Entonces dices, chin, pero yo ya lo he hecho desde los 18, no sé cuánto, ¿no? Pues ya no, o sea, ya tienes que empezar a decir, ya empieza a bajarle un poco porque ya no vas a poder, ¿no? Entonces, pues ya no, lo he hecho, o sea, y medio lo sigo haciendo, pero ya creo que, como bien lo dices, el cuerpo lo dice y también ya no, con las oportunidades y con experiencias, esta otra cosa que me están empezando a ofrecer y a evolucionar en esta parte donde ya me vuelvo un poco más como de más administrativo o menos o más gerencial, más por como el objetivo es quizás ser ya director, ¿no? En algún tiempo de algo, ¿no? Yo creo que me voy moviendo bien y he conseguido varias cosas, pero para poder serlo implica entonces que tienes que formar al que está abajo y a generar un ambiente de aprendizaje. Y eso ahora estoy en medio, ¿no? Estoy trabajando, estoy produciendo, pero a la par también tengo que estar enseñando y generando un ambiente. Y eso implica como el doble del trabajo. Correcto. Para que luego después yo pueda avanzar a la siguiente fase y entonces me acompañen o algo, ¿no? Pero eso es en teoría, ¿no? Ya cuando sucede, pues a veces pasan otras cosas. Pero afortunadamente, pues sí, me han podido suceder varios crecimientos y oportunidades que pues me han enriquecido en lo profesional y en lo personal. Yo he creído ahora más como en esto de las energías o del karma y de también de lo visualizas y lo trabajas y te esfuerzas y lo consigues. Y eso es como, quizás como que el mundo te está, Dios, el mundo, la energía te está respondiendo también después de que tú has hecho ciertas cosas que van de acuerdo con eso. O sea, como que también retribuyes, dices gracias, apoyas, estás en otras, ¿no? Yo sí creo que karma va a suceder a otros, la energía va a suceder a otros y te va a responder. Entonces, me ha pasado buenas y malas, principalmente buenas. También, pues el haber perdido a mi padre en los 20s hace años, me afectó, me costó recuperarme, pero yo creo que de tanto esfuerzo y de muchas otras cosas que después de haber perdido un mentor, pues, y a un padre, pues me enfoqué yo y me esforcé de más. Y también me propicié como que algunos problemas de salud. Pero después aparecieron como oportunidades que me ayudaron y me salvaron. Exactamente. Entonces sí lo creo porque sí me pasó. O sea, tuve 2-3 años donde trabajaba y que estaba yo literal como en terapia ocupacional, donde no estaba más que tengo que trabajar porque pues ya perdí a alguien muy especial y me estaba costando y no lo estaba yo trabajando. Y la terapia ocupacional fue la que me estaba manteniendo. Pero hubo un momento donde el trabajo ya no te estaba compaginando, ya estabas tú tronado. Y tuve que yo trabajar lo mío, lo personal, lo psicológico y todo, y avancé, pero después de esos años difíciles, sí lo vi que dije, wow, o sea, ahora sí ya, pude. Y eso, pues puede que tengas varias direcciones, ¿no? Puede que sí
sí te cambie y puede que sigas en eso, ¿no? O sea, Que es complicado. Son muchas, pues se puede decir, obstáculos de alguna manera, pero tampoco es un obstáculo. El obstáculo se lo pone uno mismo a no darse cuenta de que puedes prosperar o que puedes salir de ese trance o de ese problema. Entonces, sí. creo que de alguna forma uno tiene que entender que así es la vida y que pues, son golpes fuertes, pero pues, esos golpes fuertes también te ayudan a crecer. Sí, totalmente. Yo creo que después de como recapacitar, reflexionar y verme en el pasado, creo que sí, todas las experiencias son muy valiosas. Viajar es muy importante. Pensar de otras maneras, platicar. Yo a veces era más... Y nos pasa mucho con la carrera, ¿no? Somos a veces más introvertidos. Y la introspección también es muy valiosa, pero también me costó por varios años no salirme un poquito de mi burbuja. Y creo que es muy importante salir de la burbuja. Si tú vives en México, en la Ciudad de México, y tienes tu burbuja vives en el Valle o en Santa Fe o algo, es una burbuja. Yo conocía gente que me decía, no, y fui muy sur. ¿A dónde fuiste? Ah, fui a la del Valle. No, eso no es sur. Sur es ya casi Xochimilco, no sé, vete a Cuernavaca, no sé. Y no sabían, no vivían fuera de su zona de confort de la ciudad. Ahora imagínate gente que solamente conoce Guadalajara y que no conocen más que Zapopan o no conocen más que San Pedro, ¿no? Entonces, yo creo que es importante conocer el país, ¿no? Yo tuve la oportunidad también de viajar a Oaxaca, Yucatán, Cancún, Mérida, Juárez, Tijuana, todo esto que nuestro país son como varios países en uno. O sea, yo sí siento que a veces son como, no sé, 30 y cacho estados, ¿no? Son 32 estados, pero yo siento que a veces quizás en cada ciudad, en cada estado, fácilmente tenemos como, no sé, 10 o 20 mundos o países dentro, ¿no? Es la Ciudad de México, como somos tantos y como también es densa, pues hay muchísimas cosas que suceden en el sur o en el norte o en el centro o ¿no? En la periferia. O sea, yo no diría que Estado de México es un ente por sí mismo. Yo creo que está pegado a nosotros y que lo que sucede en Toluca y en Ecatepec también está pegado a nosotros, ¿no? Entonces, ir a viajar en el país, viajar afuera del país, aprender, leer, no quedarse con un estilo, ¿no? Yo creo que también a veces yo decía, yo creo que soy muy high tech, yo me encanta Norman Foster, no sé qué, y ahora lo veo y digo, no, yo creo que ahora trato de ser como más pragmático, más contextual, ¿no? Que no... Yo creo que también me gusta ser también muy práctico. Hay veces en que hay proyectos donde el monto, el presupuesto es este. Y también, ok, vamos a buscar y trabajar sobre ese y hay que trabajar, ok, quizás podemos conseguir un poquito más o algo, pero no decir, ok, no, voy a forzar que mi diseño y si no me compras mi diseño, entonces yo soy muy caro para ti. No. O sea, yo creo que hay que buscar esas maneras de ser también como eficiente y también respetuoso cada proyecto es importante y creo que se puede trabajar. O sea, me ha tocado hacer proyectos pequeños de unos cuantos, no sé, 1 millón hasta unas cosas que participas en un estadio y estamos hablando de 500 o 1000 millones. O sea, sí son... Y esos son pesos, imagínate. Si estamos hablando de dólares, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, pues sí, ser abiertos a muchas experiencias, aprenderlas. Yo creo que también diría que aprender de varios tipologías, o sea, no solo trabajar en una. Yo creo que sí es también importante que puedas trabajar en varias oficinas, en varias tipologías, porque es muy difícil que si alguien que solamente se dedicó al sector residencial, ya después de tener, no sé, 10, 15 años en el sector residencial, diga, ahora me voy a dedicar
al sector hotelero. Está difícil. Porque el hotelero también tiene su particularidad. O sea, necesitas saber de cómo funciona el back of house, cómo funciona un hotel de ciudad, un hotel de boutique, un hotel de playa, ¿no? También yo trabajé en eso y sé que son cosas distintas y que si tú dices, pues, ¿qué diferencia hay de hacer un condominio? Pues, claro que hay, claro que hay. Entonces, si tú nada más te vas a definir hacer residencial o usos mixtos, pero dices que puedes en tema de hotelero y demás, está bien si puedes tú estudiarlo, pero yo creo que si tú puedes trabajar en varias facetas, es más fácil que puedas decir, ya sé cómo hacer esto y esto y este, puedo hacer esto y esto y esto, sin fácil. Si nada más te quedas aquí, pero ya después de tanto tiempo dices, pues ahora quiero moverme para acá, vas a tener como ciertas dificultades. Entonces, yo soy un poquito todólogo y tengo como, ¿no?, la navaja suiza, que tengo muchas llaves y puedo hacer muchas cosas, aunque unas más que otras, pero creo que, y también me moví de varias oficinas, ¿eh? O sea, yo también dije, mira, me decía mucho mi padre, cuando llega un momento donde dejaste de aprender de esa oficina y ya no estás disfrutando y no ves que hay un futuro, muévete a otra. No tiene tú por qué, o sea, si fuéramos nosotros contadores o fuéramos abogados donde trabajas en una oficina por 20, 30, no sé cuánto y generas antigüedad, pues está bien, pero en arquitectura antigüedad es complicado, muy complicado. O sea, conozco yo pocas personas que tienen, digo, ya aquí en la oficina en la que estoy, pues sí puedo yo ver un futuro y estar a antigüedad y tienes tú ciertos beneficios. Pero en muchas otras oficinas en México, ¿qué beneficio tengo yo de estar 5, 10, 20 años en un lugar donde ni siquiera, cuando yo lo vi, que me tocó estar en una oficina donde tuvo una transición fuerte de gente que solo estaba a mano y que les costaba pasarse acá, y luego llegaron los jóvenes y entraron con Rhino y entraron con Revit y no sé qué, y ya no había una conexión. Estos claramente, después de 20 años que estuviste en una oficina, no lo respetaron tanto y hasta ni les querían dar liquidación. Entonces, si tú no vas acoplándote con el tiempo y viendo cómo va cambiando, porque muchas oficinas, pues algunas sí pueden subsistir y sobrevivir por las décadas, ¿no? Pero hay otras que puede que lleguen a su fin y tienes que moverte o generas tú o diversifícate, ¿no? Porque no pensar que las cosas no cambian, ¿no? Que siempre va a haber una oportunidad para hacer esto y lo otro, pero si las cosas crees que te van a caer o que vas a seguir en esa oficina y siempre va a haber un proyecto o un trabajo, muy difícil, la verdad. O sea, yo sí consideraría ser activos, moverse, aprender, ser muy multidisciplinarios, ¿no? Ser muy autodidactas, porque el mundo está así. El mundo se está moviendo muy rápido y el mundo no va a esperar a alguien y que tampoco las cosas van a caer. Sí, sí, sí. Y lo otro que me mencionabas era de las redes, ¿no? Entonces yo pues estoy en Instagram como Armando-Román-M. Y estoy también en LinkedIn. No hago tantas cosas como quizás debiera y ahora estoy empujando un poquito más a cosas de exposición, podcast. Estoy apareciendo en unos otros lugares, pero yo creo que también tengo una página de internet que ahí pongo mis trabajos y otras cosas, que es atelierar.mx. Y pues me pueden escribir también a mi correo, que es arq.armando.roman@gmail.com. Ahí sí lo checo mucho, son mi página, mi correo y todo. Entonces, sí.